¿Alguna vez sentiste que cuanto más evolucionas, más difícil se vuelve hablar con quienes aún no han despertado? ¿O que tu espiritualidad te alejó, no del dolor, sino de las personas? Hay gente que no se volvió más liviana, se volvió más segura de sí. Hay gente que no se volvió más sabia, se volvió inalcanzable. Y hay gente que no se volvió más humilde, solo aprendió a hablar más bonito. Esta es la primera trampa del ego espiritual. No desaparece, reza, no muere, se cambia de ropa. Y cuando te das cuenta, ya estás viviendo con una máscara pegada a la cara. La máscara de la luz, del entendimiento, del yo ya estoy en otro nivel. Yo no juzgo, solo observo. La energía de esa persona me está haciendo mal. Eso es su ego. Yo ya pasé por eso. ¿Sabes por qué esto nos atrapa? Porque la máscara te da una identidad segura. Ya no necesitas admitir que sientes rabia, que todavía tienes miedo, que a veces solo quieres un abrazo. Te proteges llamando a eso conciencia. Pero por dentro, estás solo. Y aquí entra mi autoridad en este tema. He estudiado a fondo autores como Chogyam Trungpa, que denunció esto en el clásico Cutting Through Spiritual Materialism, y Carl Jung, que mostró cómo el ego puede disfrazarse de sombra o de luz y perderse en sus propios símbolos. Y ahora te hago una pregunta que puede doler, pero libera. ¿Será que tu espiritualidad se volvió solo una manera de no enfrentar lo que realmente necesita cambiar? Si sientes que este video te está atravesando, comenta, yo veo, y quédate conmigo hasta el final, porque ahí te voy a entregar una prueba práctica y secreta. Un conjunto de 4 preguntas simples, pero poderosas, para saber si estás viviendo una verdad o una actuación. Y un mini ritual de regreso a la humildad que puedes hacer hoy mismo, en silencio pero con un impacto real. Vamos ahora con la primera máscara, y tal vez ya la estás usando. Antes de seguir con las máscaras, necesitas entender 3 palabras, pero no te preocupes, la explicación aquí es para quien quiere sentir, no solo entender. Ego es tu yo de todos los días. Es la voz que dice, necesito ser fuerte, esto no me puede pasar a mí. ¿Qué van a pensar los demás? No es un villano. Quiere protegerte, pero también quiere control, aprobación, estatus, certeza. Y cuando no lo consigue, se pone una máscara. Persona es esa máscara. Es tu personaje, el fuerte, la sanada, el espiritual, el desapegado. Es quien aprendiste a ser para merecer amor. No mientes, pero tampoco te muestras por completo. ¿Y la sombra? Es todo lo que sentiste, pero no tuviste dónde poner. La rabia que reprimiste, los celos que te dan vergüenza, las ganas de ser validado, el miedo a no ser suficiente. Todo eso lo escondes, pero el cuerpo lo siente, el corazón lo sabe. Según Carl Jung, el ego necesita atravesar un camino de integración. La sombra no es para negarla, sino para acogerla, y la persona debe usarse con conciencia, y no como armadura. Porque el ego espiritual nace exactamente aquí, cuando empezamos a llamar luz a lo que no es más que máscara, cuando huimos del dolor con palabras bonitas. Y ahora que entendiste esto, los próximos capítulos te van a hacer verte como nunca antes. Comenta sin máscaras, si esto ya empezó a moverte por dentro. Tal vez ya te has puesto esta máscara, sin darte cuenta. Se presenta así. Ya lo entendí todo. Eso es puro ego, yo ya lo superé. Sé exactamente lo que esa persona está viviendo. Es la máscara del maestro antes de tiempo. Empiezas a leer, escuchar, meditar, comprender, y un día, sin notarlo, empiezas a hablar desde arriba. No es maldad, es defensa. Aprendiste tanto que ahora te proteges detrás de lo que sabes, pero en el fondo hay una parte de ti que todavía está cansada, que todavía no sanó, que solo quiere ser vista. Carl Jung decía que el mayor peligro es que el ego se identifique con lo sagrado. Cuando eso pasa, no accedes a lo divino, te vuelves dueño de ello,
y entonces pierdes lo esencial, la humildad. No la humildad de quien se achica, sino la de quien sigue abierto, incluso después de saber. Chogyam Trungpa llamaba a esto el veneno de la certeza, cuando el camino se vuelve dogma y cambias la duda que libera por la respuesta que aprisiona. ¿Quieres saber si esta máscara te atrapó? Fíjate, ¿escuchas más? ¿O ya estás preparando la respuesta mientras el otro habla? ¿Acompañas o enseñas? ¿Sientes que estás por encima o que todavía estás en camino? Si alguna de estas preguntas te incomodó, respira. No es culpa. Es el ego haciendo lo que mejor sabe hacer. Intentar parecer fuerte para no tener que ser vulnerable. Y la verdad es que no necesitas haberlo entendido todo. Solo necesitas seguir siendo honesto sobre dónde estás. Comenta, estoy aprendiendo, si esta máscara también apareció en tu vida. Esta quizá sea la máscara más bonita y una de las más peligrosas. Es la máscara del amor y luz, del ya no vibro con eso, del yo solo quiero el bien. Se ve preciosa y puede ser real, hasta el momento en que la usas para huir de tu propio dolor. Porque hay momentos en los que uno no quiere sentir miedo, ni rabia, ni envidia. Entonces el ego se viste de blanco, sonríe con dulzura y huye con elegancia. Pero el cuerpo lo sabe, el alma lo siente. Dices que perdonaste, pero el corazón todavía duele. Dices que estás en paz, pero evitas conversaciones difíciles. Dices que no te importa, pero te sorprendes juzgando en silencio. Jung advertía, todo lo que reprimimos, vuelve. Vuelve en sueños, en crisis, en disparadores. Vuelve como sombra. Y Chogyam Trungpa, en el libro The Myth of Freedom, escribió, la libertad espiritual no es huir del dolor, es dejar de fabricar máscaras para él. La luz verdadera no es la que apaga la sombra, es la que tiene el valor de mirarla sin huir. Entonces te pregunto, ¿estás en paz o solo anestesiado? ¿Perdonaste o solo lo olvidaste para que no duela? ¿Eres luz o tienes miedo de que te vean en la oscuridad? El antídoto para esta máscara no es volverte sombra, es integrar, es dar espacio, es poder decir, hoy estoy mal y aún así soy digno de amor. Comenta, yo integro, si sentiste que esta máscara te pesó en algún momento. Empieza con buenas intenciones. Quieres purificarte, elevarte, protegerte. Y un día, sin darte cuenta, empiezas a alejarte, pero no solo del dolor, de las personas. Empiezas a mirar a los demás como si estuvieran atrasados, como si estuvieran contaminando tu energía, como si tuvieras una misión y los demás fueran distracciones. Ellos todavía comen carne. Ella todavía vibra en la escasez. Ese tipo de persona ni siquiera entra en mi casa. Y lo que al principio era un movimiento de amor propio se convierte en una burbuja de juicio, con filtro de protección y aura de superioridad. Pero tú lo sientes, sabes que algo no está bien, porque esa pureza que construiste tiene miedo. Miedo de mezclarse, miedo de ser herido, miedo de perderse. Jung lo decía con claridad. Aquello que no quieres ver en ti, empiezas a odiarlo en el otro. Ese es el mecanismo de la proyección, y cuando estás proyectando, no estás viendo al otro, estás atacando tu propia sombra. Chogyam Trungpa también advertía, la espiritualidad que se convierte en juicio es solo ego disfrazado de disciplina. Entonces te invito a preguntarte, ¿estás eligiendo lo que es saludable o evitando lo que te obliga a crecer? ¿Estás poniendo límites o construyendo un muro con apariencia de aura? El antídoto aquí es simple, pero valiente. Antes de juzgar, mira hacia adentro. Cada vez que algo te irrita demasiado, pregunta, ¿qué parte de esto todavía vive en mí? Comenta, yo elijo compasión si ya caíste en la trampa de esta máscara. Esta es una de las máscaras más admiradas,
porque se disfraza de generosidad, de misión, de amor incondicional. Te conviertes en esa persona a la que todos buscan, la que tiene consejos, el que sabe escuchar, la que sostiene a los demás, incluso cuando se está hundiendo por dentro. Al principio parece hermoso, y muchas veces lo es, pero poco a poco empiezas a confundir amor con responsabilidad emocional por los otros, y eso te aleja de tu propio centro. Te acostumbras a sanar y te olvidas de sentir. Te acostumbras a dar y te da vergüenza pedir, y un día te das cuenta. No es que seas fuerte, es que nunca te permitiste derrumbarte. Jung advertía sobre la persona del sanador, aquel que ayuda a los demás, pero tiene un inconsciente tomado por el dolor reprimido. Cuando el sanador se olvida de su propia alma, el cuerpo enferma, o el corazón se endurece, y Trungpa decía, la bondad que nace del miedo a ser rechazado es solo el ego en misión disfrazada. Entonces te pregunto con cariño, ¿ayudas por amor o por miedo a ser inútil? ¿Acompañas o evitas mirar lo que te duele? El antídoto es radical, pero liberador. Empieza a decir que no con amor. Pide ayuda, pide un abrazo, admite. Tú también necesitas espacio para sanar. No tienes que cargar con todo el mundo para demostrar que mereces quedarte. Comenta, yo también me necesito si esto te atravesó de alguna manera. ¿Alguna vez te dijiste a ti mismo, ya no me importa, nada me afecta, estoy en paz con todo? A veces es verdad, pero a veces es solo huida con un nombre bonito. Esta máscara es sutil. Empiezas buscando paz, pero a mitad del camino te vuelves piedra. Dejas de reaccionar, pero también dejas de abrirte. Dejas de sufrir, pero también de emocionarte de verdad. No es paz, es congelamiento. Es el cuerpo intentando sobrevivir. Es el corazón demasiado cansado para volver a lastimarse. Chogyam Trungpa, en el libro The Myth of Freedom, dice, la verdadera libertad no es huir del dolor, es dejar de fabricar ilusiones para no sentirlo. Y Jung también veía este peligro. Reprimir el afecto, el sentimiento, la incomodidad, no te vuelve maduro, solo traslada el dolor a lugares más profundos, donde fermenta. Entonces te pregunto con respeto, ¿de verdad ya no sientes o solo aprendiste a no demostrarlo? ¿De verdad estás en paz o estás anestesiado y llamas a eso evolución? El antídoto para esta máscara no es drama ni caos, es permitirte sentir, sin vergüenza, sin filtro, es poder decir, esto me dolió, y aún así seguir de pie. Porque la espiritualidad verdadera no endurece, se ablanda con sabiduría. Comenta, yo elijo sentir si esta máscara ya te protegió en algún momento. Esta máscara no grita, encanta, brilla en los ojos de quien está sediento de crecer, pero que, en el fondo, tiene pavor de detenerse y mirar hacia adentro. Empiezas buscando respuestas, y cuando te das cuenta ya tienes cursos, cristales, iniciaciones, maestros, rituales, certificados, prácticas, un altar completo, una estantería entera, un vocabulario impecable. Pero el corazón sigue vacío. La mente entiende, pero el cuerpo no transforma. El alma mira, esperando su turno para hablar. Te volviste un coleccionista de símbolos, pero te olvidaste de escuchar el silencio. Chogyam Trungpa, en el libro Cutting Through Spiritual Materialism, habla de esto. Cuando el ego toma el control, incluso la espiritualidad se convierte en objeto de consumo. Compras conocimiento, pero evitas vivir lo que exige. Y Jung también decía, sin integración, hasta la sabiduría puede volverse una defensa. La persona crece, pero la sombra sigue hambrienta. Entonces te pregunto, ¿estás practicando o solo acumulando? ¿Tienes herramientas o las estás usando para evitar enfrentar lo esencial? El antídoto es brutalmente simple. Elige una sola cosa y ve hasta el final con ella. Una práctica, una verdad, un dolor,
un silencio. Profundiza en vez de saltar, porque la sabiduría no es cantidad, es presencia. Comenta, menos es más, si ya notaste esta trampa intentando seducirte. Esta quizás sea la máscara más peligrosa de todas, porque se viste de algo que valoramos muchísimo, la humildad. Habla así: yo no soy nadie. No me importa el reconocimiento. El ego es cosa de otros, yo ya solté eso. A primera vista suena bonito. ¿Quién no querría ser alguien desapegado, simple, liviano, sin necesidad de aplausos? Pero fíjate en los detalles. A veces, debajo de esa frase, hay un ego inflado, solo que al revés. No es el ego que dice, yo soy el mejor. Es el ego que susurra, yo soy el más desapegado, yo soy el más simple. Soy tan humilde que ni me doy cuenta. Y entonces, cualquier persona que exprese un deseo, un sueño, una ambición, es vista como más egoica que tú. Y tú, en secreto, te sientes un poco por encima justamente por decir que estás por debajo. Carl Jung lo mostraba con claridad. Cuando niegas algo en ti, no desaparece, baja a la sombra y actúa de una forma todavía más peligrosa. Negar el ego no destruye el ego, solo lo vuelve más difícil de ver. Chogyam Trungpa también advertía, hasta la idea de no tener ego puede volverse una fantasía espiritual, un ideal que el propio ego intenta encarnar. Entonces quiero preguntarte con sinceridad, cuando dices que no te importa el reconocimiento, ¿sientes un alivio verdadero o sientes un orgullo secreto por eso? Cuando dices que solo eres un instrumento, ¿de verdad te incluyes como humano, con deseos, fallas, cansancio, o te colocas en un pedestal disfrazado de suelo? El antídoto de esta máscara es de los más hermosos, asumir que tú también eres humano. Tú tienes ego, yo también. Tú tienes deseos, miedo al rechazo, ganas de ser visto. Y está bien. La humildad no es decir yo no soy nada, es reconocer. Yo tengo luz y tengo sombra, tengo ego y tengo alma, y no necesito mentir sobre eso para ser amado. Comenta, yo acepto mi ego, si esta máscara apareció, aunque sea un poco, en tu camino. Si llegaste hasta aquí, respira un poco. Tal vez fue incómodo ver cuántas máscaras el ego es capaz de ponerse. Tal vez te reconociste en una, en dos o en todas. Pero fíjate en esto. Reconocer ya es un acto de valentía espiritual. Aquí es donde el camino deja de ser teatro y empieza a ser verdad. Desde el comienzo te prometí una recompensa si te quedabas hasta el final. Y ahora voy a entregarte esa recompensa, una prueba simple y un mini ritual de regreso a la humildad, para que sientas en la práctica si tu espiritualidad te está liberando o si solo te está volviendo un personaje más sofisticado. La prueba de las 4 preguntas. La próxima vez que estés hablando de espiritualidad, de fe, de energía, de autoconocimiento, o te sorprendas usando cualquiera de estas máscaras, pregúntate, con una honestidad brutal. Primera pregunta: ¿esto me está volviendo más amoroso o solo más seguro de tener razón? Tal vez tengas razón, pero si tu razón no sabe acoger a nadie, al servicio de quién está. Segunda pregunta: ¿esto me está volviendo más humano o más intocable? Si tu espiritualidad te aísla, te pone en un pedestal, te impide admitir debilidad, te está alejando de tu propia alma. Tercera pregunta: ¿puedo decir me equivoqué sin explicarme de más? El ego espiritual siempre tiene una justificación bonita. El alma verdadera sabe hablar simple. Perdóname. Cuarta pregunta: ¿lo que practico cambia mi carácter o solo mi imagen? No importa cuánto leas, ores, medites, estudies, si las personas que conviven contigo no sienten más presencia, más escucha, más verdad, entonces hay algo importante que todavía no bajó de la cabeza al corazón. Esa es la prueba. No es para que te culpes, es para que te ubiques. Ahora la segunda parte de la recompensa, un mini ritual de regreso a la humildad
para que lo hagas hoy, si quieres. El mini ritual de la verdad simple. Hoy, todavía hoy, elige una de estas acciones. Enviar un mensaje sincero a alguien y decir, me excedí, o fui demasiado duro, o sentí celos, miedo, envidia. Pedir ayuda en algo que siempre intentas resolver solo. Hablar menos en una conversación y escuchar de verdad, sin preparar la respuesta. O simplemente sentarte en silencio, 5 minutos, y decirte a ti mismo, no necesito probar nada, solo necesito ser honesto. Eso es humildad, no es hacerse pequeño, es verse entero, ego, sombra, luz, y aún así permitirse ser amado. Como diría Jung, la verdadera individuación no es volverse luz pura, es integrar todo lo que eres. Y como recuerda Trungpa, la verdadera espiritualidad no es un adorno del ego. Es el espacio donde por fin él se relaja. Si este video te tocó en algún lugar profundo, comenta, yo elijo verdad aquí abajo. Esto no es solo engagement, es un compromiso público, aunque sea en una sola palabra, de que estás dispuesto a caminar con menos máscaras. Y si quieres seguir este camino, en el próximo video puedo mostrarte cómo integrar la sombra sin odiarte, usando a Jung de una manera simple, viva, aplicada a tu rutina. Porque al final, la espiritualidad que más cura no es la que te hace parecer especial, es la que te devuelve a casa, dentro de tu propio pecho.